La historia que hoy te voy a contar fue enviada de manera anónima al canal, escrita por el joven Charlie Diego para el canal Guerrero de Luz. La mujer de tacones rojos. Llevo mucho tiempo queriendo contar esta historia. No lo he podido hacer, porque es algo que no puedes contar a cualquier público. Debe ser gente con mente abierta y mucha imaginación para entender qué fue lo que me sucedió. Contaré las cosas tal y como acontecieron. Al final cada uno dará su veredicto, ya que no tiene una explicación propiamente dicha. Solo fueron una serie de sucesos extraños que desencadenaron una etapa muy fea de mi vida. La verdad es que no tengo un recuerdo claro de cuando empezó todo, pues todo comenzó con una serie de coincidencias que con el tiempo se fueron haciendo mucho más claras. Vivo en la ciudad de Celaya, Guanajuato, un lugar del que he estado enamorado desde que lo conocí. Es un lugar que a mi parecer es tranquilo, o al menos antes lo era. Sin embargo, compré un pequeño departamento o casa en esa pequeña ciudad cuando era muy joven aún. Esto gracias a la herencia de una abuelita fallecida. La casa tenía un precio de remate y yo 20 años apenas, así que no me importaba mucho el porqué. La compré y hasta el día de hoy vivo aquí. Soy una persona bastante huraña y solitaria. Tengo muy pocos amigos y en aquella época tenía novia, mi primera y única novia. También me considero alguien muy dedicado por las cosas que quiere y alguien que valora mucho lo que tiene. Por ello, cuando estaba con dicha novia, intentaba ser la mejor versión de mí mismo con ella. Trataba de mantenerla feliz en todo momento e hice todo lo que pude para que estuviera cómoda conmigo. Intentaba saciar cada gusto que tuviera. No me avergüenza decir esto, pues es quien soy y me gusta hacerlo. De vez en cuando ella venía a mi casa para ver alguna película o cenar después de un largo día laboral. Para ese entonces no llevaba más de 3 o 4 meses viviendo en dicha casa. Ambos nos sentíamos muy cómodos con nuestra rutina. Como dije, no sé realmente cuándo empezaron a suceder las cosas extrañas, porque muchas de ellas pudieron ser simples coincidencias, o por lo menos así fue en un principio. Tardé mucho en darme cuenta de que todas ellas solo sucedían mientras mi novia estaba conmigo en casa. Primero eran cosas muy sutiles, como algún libro que se caía solo de su estante, o cosas que parecían cambiar de lugar sin que yo las tocase. Sin embargo, con el tiempo estos hechos se hicieron mucho más evidentes. En algunas ocasiones, mientras veíamos alguna película, o simplemente platicábamos, se oían cosas extrañas en el segundo piso. Por ejemplo, cosas cayendo, pasos y puertas abriéndose. Pero a pesar de ello, siempre subía para ver qué sucedía, y nunca vi nada fuera de lo normal. Llegué a pensar que simplemente se trataban de ruidos provenientes de otras casas cercanas. Pero con el pasar de los meses, estas situaciones se empezaron a incrementar, tanto en la frecuencia como en fuerza. Era evidente que algo extraño sucedía, pero yo no quería espantar a mi novia. Así que le decía que se trataban de gatos en la azotea, o cualquier otra cosa que pudiera inventar. Sin embargo, ella también se dio cuenta de que algo no estaba bien, pues en algunas ocasiones pasaron cosas más visibles, como objetos que salían desprendidos por los aires, o puertas que se cerraban estruendosamente, sin que nadie las tocara. La verdad es que no sabía qué estaba pasando. Nunca fui una persona supersticiosa, pero debo admitir que en ese momento no le encontraba otra explicación. Pasó el tiempo e incluso empecé a acostumbrarme a este tipo de situaciones, pero mi novia nunca pudo, así que después de un tiempo
Nunca quería venir a mi casa, prefería vernos fuera. Yo le dije que lo resolvería, pero la verdad que no tenía idea ni por dónde empezar. Pensé en que quizás podría hacer una limpia y así lo hice, pero esto en vez de ayudar, terminó por empeorarlo todo. Ahora aquella entidad o lo que fuera, se mostraba más agresiva aún. Por las noches me sacaba unos grandes sustos al dormir. Solía tirar cosas ruidosamente de la casa. Ya no sabía qué hacer. Unos meses después, mi novia terminó conmigo porque dijo que necesitaba tiempo. Nunca entendí qué fue lo que hice mal. Como sea, aquella cosa de mi casa pareció gustarle que ella ya no viniera más, pues por algún tiempo no hubo sucesos paranormales. Pero he de decir que en aquellos días me deprimí bastante por la ruptura con mi novia. Incluso llegué a llorar por las noches pensando en su recuerdo. En una de esas ocasiones, yo lloraba en mi habitación y me preparaba para dormir, cuando de pronto escuché como un libro volvía a caerse del estante. Esto ya era cotidiano para mí, así que no fui a verlo. Pero pasando unos segundos más, algunos libros empezaron a caer también. Esto era muy extraño, pues nunca solía ocurrir más de un suceso extraño tras de otro. Me levanté a ver y observé que 3 o 4 libros se encontraban tirados en el suelo, pero solo uno de ellos estaba abierto casi por la mitad. Cuando me agaché para recogerlo, pude ver que se trataba de un libro de poesías, y justo donde se encontraba abierto, era un poema sobre desamor. Todo era una casualidad, o sería más bien una intención. Siguieron pasando los días, y los eventos paranormales empezaron a suceder de nuevo, pero ahora con una pequeña diferencia. Esta vez parecía que aquella entidad se manifestaba de manera pacífica, pues los libros seguían cayendo, pero sin ser azotados ahora. Las puertas se cerraban solas, pero sin hacer ruido. Un día por la noche, mi ahora exnovia marcó llorando y entonces me explicó todo. Resulta ser que un día llegó a mi casa antes de que yo saliera de trabajar, para darme una sorpresa, pero cuando fue a mi cuarto, encontró por debajo de mi cama un par de tacones color rojo escarlata, que no eran de ella, y por eso ella pensó que la engañaba. Tomó los tacones y se los llevó para investigar de quién eran, pero estaba tan dolida por mi traición que decidió alejarse. Dijo que estuvo investigando los tacones, pero no encontró su procedencia. Entonces yo le dije que no sabía cómo unos tacones rojos habían llegado abajo de mi cama, y que yo sería incapaz de engañarla. Le dije que me mandara una foto de aquellos tacones, para así ver si los identificaba, y así lo hizo. Mandó una foto de los tacones, y se me hizo muy extraño, pues jamás los había visto, y no sabía cómo habían llegado abajo de mi cama. Le expliqué, pero ella no me creía. Me dijo que necesitaba más tiempo, y le dije que entendía y que no había ningún problema. No entendía qué era lo que sucedía. No había forma de que alguien hubiera entrado a la casa sin que me enterara. Unos cuantos días después, regresé de hacer mis compras semanales y estaba acomodando las cosas adentro del refrigerador. De pronto en el piso de arriba se empezaron a escuchar pisadas muy fuertes. Parecían ser provocadas por el ruido de unos tacones al pisar. Rápidamente subí las escaleras y cuando subí seguí escuchando las pisadas, pero ahora venían del pasillo que llevaba a mi cuarto. Fui en esa dirección, pero justo antes de llegar, se cerró la puerta estruendosamente, casi en mis narices. Intenté abrir, pero el picaporte estaba trabado. Jalé una y otra vez hasta que por fin cedió. Dentro parecía no haber nadie. Fui revisando todo el cuarto con la mirada, intentando ver algo que no estuviera en su lugar. La primera vez no vi nada, pero justo cuando me daba la media vuelta,
Pude notar unos tacones rojos que se asomaban por debajo de la cortina que antecede a mi ventana. La cortina oscilaba por el viento y no me permitía ver quién estaba detrás de ella. Los nervios hicieron que un gran escalofrío recorriera todo mi cuerpo. Me acerqué lentamente y antes de que el miedo me impidiera hacerlo, tomé un extremo de la cortina y la recorrí rápidamente para ver quién había detrás. Para mi sorpresa no se encontraba nadie ahí. Simplemente estaban los tacones tendidos en el suelo. Eran exactamente iguales a los que mi exnovia me había mostrado, pero no podían ser los mismos, ya que ella no había ido a mi casa desde el rompimiento. Me agaché para observarlos más de cerca, y por alguna razón sentía una mala vibra cuando los veía. Era como si mi instinto me dijera que huyera de ellos, de la misma forma en que me hubiera advertido al ver a un león de muy cerca. Fue entonces que los tomé y de pronto, mi ventana se cerró de golpe y la puerta detrás de mí se abrió. Tuve la sensación de que alguien estaba justo a mis espaldas y antes de poder girarme, pude escuchar de nuevo aquellas pisadas de tacones, pero ahora detrás de mí, muy cerca. El miedo me impedía moverme y por alguna razón quise llorar. Fuese lo que fuese aquello, estaba justo detrás de mí y no sabía qué esperar. Pasaron muchos segundos de un silencio funesto, pero finalmente, la duda sacudió mi ser y tomé valor para girarme. Justo detrás de mí había otro par de tacones rojos. No sabía qué estaba pasando, y no me atrevía a mover ni un solo músculo ni a tocar los recién aparecidos tacones. Sin embargo, pronto me di cuenta de que adentro de los tacones venía un papel arrugado y hecho bola, como si alguien lo hubiera estrujado fuertemente. Tenía que ser alguna clase de señal, así que sin pensarlo dos veces, recogí el papel de dentro de uno de los tacones y al desdoblarlo de un lado, me di cuenta de que era una página del libro de poemas que antes se había caído en varias ocasiones. Al girarlo pude ver que tenía escrito algo encima de las letras, con un color rojo cremoso que pude adivinar. Se trataba de un texto escrito con labial. Este decía: "No te merece". Eso fue más que suficiente para darme cuenta de que no podía quedarme en esa casa ni un día más, y mucho menos yo solo. Decidí mudarme con mis papás unas cuantas semanas para así aliviar la tensión que tenía. Sentía que me estaba volviendo loco. Sé que parecerá exagerado, pero nunca había vivido algo tan escabroso como eso, y mi reacción más lógica fue huir. Aproximadamente un mes después, decidí que estaba listo para enfrentar lo que hubiera dentro de mi casa. Volví, y esta vez me dije a mí mismo que mantendría la calma ante cualquier situación. Sin embargo, la espera fue grande. Pasaron un par de semanas en las que no pasó absolutamente nada, y empecé a creer que aquel ente había desaparecido. Pero no fue así. Un día por la noche, me encontraba revisando y sacando algunas fotos viejas de mi exnovia. Sin quererlo, las lágrimas llegaron a mis ojos, pues aunque intentaba no pensar tanto en ella, todo a mi alrededor me la recordaba. Me fui a dormir después de eso para intentar descansar y poner mi mente en blanco. Una vez que me recosté, traté de conciliar el sueño, y casi lo logro, de no ser porque un tintineo me despertó. Era un sonido lejano y solitario, pero que estaba presente y me hacía imposible dormir. Era como el sonido que hace un grifo, al dejar caer gotas constantemente, pero mucho más profundo. Como si viniera del fondo de una cueva. No puedo explicarlo del todo, así que me levanté y fui a mi sala para buscar el origen de aquel ruido. El sonido comenzó a incrementar mientras avanzaba, y finalmente me di cuenta de que provenía de mi cocina. Cuando llegué a aquella casa, esta ya tenía una cocina integral con todo y repisas, que jamás usé pues eran demasiado altas para mí. Sin embargo, pronto pude ver
que de una de aquellas repisas goteaba algo hacia el suelo, la última de la izquierda que estaba en esquina contra la pared. Por la oscuridad no pude ver bien qué era, así que me subí a una pequeña escalera que tenía para así alcanzar la repisa que tenía una pequeña puerta de madera. Encendí la luz y entonces me dio un vuelvo al corazón, al darme cuenta de que aquello que goteaba parecía ser sangre. Me armé de valor y subí la escalera para abrir aquella puerta y enfrentarme a fuese lo que fuese que hubiera adentro. Me llevé un gran susto al darme cuenta de que adentro había un tacón rojo como los anteriores, pero con la diferencia de que este estaba roto. Tenía el tacón trozado y de él brotaba sangre que escurría por la repisa y terminaba por caer al suelo. No sabía cómo eso había llegado ahí, y entonces recordé mi experiencia anterior con los tacones, y deduje que quizás podría haber algo dentro del tacón, tal cual sucedió antes. Así que sin mirarlo lo tomé y bajé la escalera, para después poner el tacón rojo en el suelo. Acto seguido a esto, busqué en su interior y tal como imaginaba, había un papel doblado adentro, empapado en sangre. Lo desdoblé y pude ver que se trataba de una foto vieja, de un hombre algo calvo con vestimenta casual y con cara de pocos amigos. Tenía en la mano la botella de una cerveza, y con la otra abrazaba a la que parecía ser su mujer. Ella lo miraba con recelo, y pude darme cuenta que ella era bastante guapa. Llevaba un lindo vestido color guinda, pero entonces vi que llevaba puestos aquellos tacones rojos que tantas veces habían aparecido. Después pude notar que el fondo parecía ser la misma casa en donde yo vivo, pero con objetos más antiguos y las paredes mucho menos descuidadas de como están ahora. Giré la foto para ver el otro lado del papel, y aquí había una pequeña descripción que decía: José Alarcón y Elena Jiménez en su dulce nueva casa. 15 de abril de 1994. Después de ello me sentí muy perturbado, pues sentía que estaba dentro de un rompecabezas, al cual le faltaban muchas piezas. No entendía cómo se relacionaba todo eso conmigo, y aún ahora solo puedo especular, pues intenté buscar los nombres que vienen en la descripción de la foto, pero jamás encontré nada sobre ellos. También pregunté a los vecinos para saber si alguien de ellos los conoció, pero la mayoría eran tan jóvenes como yo y llevaban poco residiendo en ese lugar. Los demás simplemente decían que jamás escucharon hablar de ellos. Las cosas se calmaron después de eso, y sigo viviendo en esa casa sin temor alguno, pues jamás viví otra experiencia tan aterradora como aquella. Siguen ocurriendo cosas muy extrañas, pero más parecidas a las que sucedían en un principio, como cosas que cambian de lugar, o leves sonidos de cosas cayendo, y muy de vez en cuando, en el segundo piso, aún se llegan a escuchar sonidos de pisadas de tacones. Por cierto, aún conservo tanto la foto como los tacones que encontré. Jamás pude darle una explicación coherente a todo lo sucedido, y tal y como dije en un principio, no hay una explicación clara de todo esto. Solo cuento las cosas tal y como sucedieron. Lo demás queda a su imaginación.